Bueno, ahí está grabando. ¿Ustedes lo pueden ver? Sí, profe, ya está grabando. Perfecto. Bueno, tenemos la unidad 4. En la unidad 3 hemos visto todo lo que es ángulos, triángulos y trigonometría. En realidad no todo, hemos hecho el inicial. Esto lo van a volver a ver con más detalle o peor, lo van a ver como una herramienta ya formada, tomada y entendida en las materias que van a cursar este año. Entonces es muy importante que este conocimiento quede bien y se vaya acrecentando en el transcurso del tiempo y vayan rellenando los huecos. El temario de la unidad 4 es identidades y ecuaciones. Clasificación de las ecuaciones, resoluciones, primer grado, segundo grado, Bhaskara, naturaleza de las raíces. Algo hemos visto nosotros, pero ahora vamos a repasar y vamos a ordenar todo ese conocimiento y va a quedar como armada una estructura mental en donde ustedes van a poner todo lo que tiene que ver con esto en el futuro. Bueno, identidades y ecuaciones. Acá, antes de encarar esto así como está puesto en el material, que está muy bueno, a mí me gustaría hacerles una especie de resumen y raconto de una clasificación que generalmente la he visto en muy pocas veces yo, y a mí me resulta bastante práctica. Ahora la vamos a ver. Nosotros tenemos tres categorías de expresiones algebraicas. En realidad es más que expresiones algebraicas. Tenemos las ecuaciones, que vamos a ver en este capítulo en forma detenida, pero ya estuvimos trabajando con ecuaciones. Tenemos también las inecuaciones, que son las desigualdades. Y tenemos las identidades. Estas tres categorías son difíciles de discernir entre sí porque son muy parecidas. Pero ahora vamos a ver una clasificación que nos permita ubicarnos. Por ejemplo, en las ecuaciones son dos expresiones algebraicas. O sea, hay una expresión algebraica igual a otra expresión algebraica. En las desigualdades o inecuaciones hay dos expresiones algebraicas también. Y están relacionadas con una desigualdad. Acá van distintos signos. Puede ser mayor igual o mayor, menor igual o menor, y puede ser distinto. Todo esto conforma las desigualdades. Las identidades también son dos expresiones algebraicas que están unidas por un signo igual. Y ustedes dicen, bueno, ¿y cómo es que son distintas? Son bastante parecidas todas. Bueno, el resultado de una expresión algebraica que es una ecuación es una variable, bueno, disculpen, ¿no? Vamos a ver las expresiones algebraicas cómo están conformadas. Están conformadas con suma, resta, división, multiplicación, radicación y potencia. Esto lo sabíamos, ¿sí? Y esto es igual para las tres, para los tres grupos, para ecuaciones, para inecuaciones y para identidades. A su vez, las expresiones algebraicas tienen variables. X, Y, Z, X al cuadrado, X a la N. ¿Sí? Las desigualdades también. Por eso son tan parecidas. Y las identidades también. Pero generalmente tienen una sola variable.
Ahora, el resultado o la solución de una ecuación, en las ecuaciones es uno o dos valores. Nada más. En la inecuación, los x pertenecen a un intervalo. Y en la identidad, x pertenece a los reales. O sea, la igualdad se verifica para cualquier número que pertenece a los reales. Eso significa que la identidad no se puede usar para sacar un valor x que dé una solución, sino que la identidad hace una equivalencia de esta expresión, se puede reemplazar por esta otra expresión. Eso es lo que hace una identidad. En las ecuaciones y en las inecuaciones se encuentran valores que verifican la igualdad o la desigualdad. Y no se les llama desigualdades porque es un término limitado. Se les llama inecuaciones porque además incluye el distinto. Todas las otras cuatro son desigualdades, pero el distinto no es una desigualdad. Por eso se llaman inecuaciones. Ese es el término más correcto. Bueno, una vez que hemos comparado estos tres grupos de entidades formadas por dos expresiones algebraicas que están unidas con un símbolo o de igualdad o de desigualdad, entonces tenemos estas tres características diferentes que permiten agrupar estos tres conjuntos, y ahora vamos a ver ecuaciones e identidades. Y después vamos a ver inecuaciones al final del capítulo, pero no va a ser hoy. Pero esto, sáquenle foto y ténganlo en cuenta cuando veamos inecuaciones para que ustedes comparen y vean cuáles son las diferencias y tengan rápida noción de qué estamos hablando. ¿Sí? Profe, ¿Sí? entonces las identidades solamente tienen una sola variable, ¿no? En todas las identidades. Normalmente pueden tener dos o tres, pero generalmente no se las usa las que tienen más de una. Bueno, y acá tenemos la comparación de identidades y ecuaciones. La primera columna era ecuaciones, la tercera columna era identidades. Una ecuación es una igualdad en la que intervienen variables que se verifica para ciertos valores de las mismas. Si hay una sola variable y está en lineal, la solución va a ser única, un solo valor. Si hay un valor absoluto, pueden ser dos valores. Cuando es una ecuación, ¿no? Cuando es las dos expresiones algebraicas están unidas por un símbolo igual. Y si es una ecuación cuadrática, dos valores, solución. O uno, doble, o ninguno. Esto ya se mezcla con el teorema fundamental del álgebra que dice de que el polinomio se puede factoriar en sus raíces, ¿sí? Que verifica para ciertos valores, esa es la solución. Estos valores se denominan raíces de la ecuación. Estoy acá. Y todos ellos constituyen el conjunto solución, generalmente denotado con estas siglas. Conjunto solución. Ejemplo. Tienen una expresión cuadrática, el igual, otra expresión cuadrática. Cuando agrupamos cuadráticos, lineales e independientes, obtenemos un trinomio de grado 2. Y con ese trinomio, si usamos Bhaskara, encontramos los valores que trabajan verificando la igualdad. Pero en este caso, así como está, es una identidad. Por eso es difícil discernir entre ecuación e identidad. ¿Por qué? Porque este es el desarrollo de un binomio al cuadrado, perdón. Este es el trinomio cuadrado perfecto. Y aquí está puesto de otra manera. Esto es una identidad porque a esta expresión yo la puedo reemplazar por esta otra. Y si quiero despejar x de acá, me da que vale para todas las x. ¿Por qué? Si yo desarrollo
vamos a hacer un pequeño desarrollo acá para que vean de qué estoy hablando. Yo desarrollo el trinomio cuadrado perfecto del segundo miembro de la ecuación, de la identidad. Y me da lo mismo que el primer miembro. Está claro que este x cuadrado yo lo paso para allá y me queda x cuadrado menos x cuadrado, se cancelan. Con el menos 10 también pasa lo mismo y con el 25, y me queda, perdón, esto es 25 también. Y una vez que yo quedo así, me queda 25 igual a 25. A propósito no lo cancelo al último. ¿Por qué? Porque acá me dice que en esta expresión es verdadera. Y si es verdadera, quiere decir que se pudo verificar la igualdad para cualquier x. O sea, para todo x que pertenece a los reales. Si yo reemplazo por x acá un 2, y me va a dar igual. Me va a dar, la igualdad se verifica. Un 5, un menos 2, un menos 100, un menos 1.000.000, todos los valores van a verificar la igualdad, o sea que todo valor que pertenece a los reales es una solución de esta ecuación, así que ya eso hace que se convierta en una identidad. ¿Está claro? Ahora, si nosotros desarrollamos esta igualdad y nos queda al final, 5 igual a menos 3, una cosa así que no es igual, entonces, como es falso, quiere decir que el conjunto solución está vacío. Esto no se verifica para ningún x que pertenece a los reales. Estamos hablando de la ecuación inicial. ¿Sí? Entonces es importante qué pasa al final. Si encontramos una igualdad que sí se verifica, entonces es una identidad. Si encontramos una igualdad que no se verifica, quiere decir que partimos de premisa falsa y eso no se va a verificar la igualdad para ningún x. Esto es importante discernirlo porque son cosas que están como implícitas. En el siguiente ejemplo, x menos 2 igual a 3, pasamos el menos 2 como más 2 y nos queda x igual a 5. Esta es una ecuación. ¿Por qué? Porque hay un solo valor real que verifica la ecuación de primer grado. Como es una ecuación de primer grado, sabemos que tiene una sola raíz. Esa sola raíz es x igual a 5. ¿Se entendió? Sí, profe. Buenísimo. Seguimos nosotros con bueno, los elementos de una ecuación son los miembros, que son las expresiones que aparecen a cada lado de la igualdad, que son expresiones algebraicas. Faltaría poner acá expresiones algebraicas, porque de eso se trata. Expresiones algebraicas es una frase que tienen que usarla junta casi siempre. Y los términos. Los términos son las partes de los miembros. Un término, otro término, otro término. Están separados por más y menos. Y todo esto es un miembro. Y aquí está el símbolo de unión al segundo miembro. Decimos miembro de la izquierda y miembro de la derecha. O primer miembro y segundo miembro. Dentro de los miembros, si está factoriado completo, hay un solo término. Y ese solo término está compuesto de factores. Ahora, cada término está compuesto de factores. Por ejemplo, en el primer término, 7x cuadrado, tenemos que 7 es un factor y x al cuadrado es un factor doble, porque ese también podría ser 7 por x por x. Entonces tiene 3 factores el primer término. El segundo tiene 2 y el tercero tiene 1 solo. Y así con cada uno de las cosas. Esto es importante que ustedes lo aprendan y lo usen. ¿Por qué?
porque así vamos a poder hablar de lo mismo. Nos vamos a poder comunicar, en especial con la virtualidad, que ustedes por ahí no saben de qué estoy hablando. Tengo que señalarlo. Bueno. Miembros es lo que divide el símbolo igual o, cuando hablamos de las inecuaciones, el símbolo distinto o el símbolo de desigualdad divide la expresión esta de la ecuación en ecuación en dos expresiones algebraicas, cada una se llama miembro. Los términos son parte del miembro. Y cada término es un monomio. Si el miembro está compuesto por un solo monomio, dentro del monomio hay factores. El grado es el mayor exponente que aparece elevada a la variable una vez que realizamos todas las operaciones. En este caso el grado es 2. Pero si nosotros tuviéramos una variable y z a la quinta, este término, este monomio, tiene grado. ¿Qué grado? 5. No, 8. Porque tenemos que sumar los exponentes de todas las variables. El i está elevado a la 1, entonces tenemos 2 más 1 más 5, 8. Esto lo aclaro porque aquí solamente da ejemplo con una sola variable, y en ese caso sí es el grado el coincidente con el exponente de la variable elevada a la mayor exponente. ¿Sí? Pero abriendo varias variables en un solo monomio, se suman todos los grados de las variables, y ese es el grado del monomio. Y el mayor grado de todos los monomios que hay en una expresión, o en toda la ecuación, nos da el grado de la ecuación. ¿Se entiende o no? Ahora sí. Perfecto. Sigamos. La clasificación. Aquí me fui. ¿A dónde me fui? Aquí está. Las ecuaciones pueden ser algebraicas o trascendentes. Las algebraicas pueden ser racionales o irracionales. Y las racionales pueden ser enteras o fraccionales. ¿Cuáles son las irracionales? Son las que tienen alguna raíz. ¿Y cuáles son las racionales? Son las enteras, por ejemplo, x cuadrado menos 2x más 1 igual a 0. 0 es un miembro. Y la fraccionaria, cuando yo tengo una fracción, y en la fracción, tanto numerador como denominador tiene incógnitas. Tiene la parte literal. Si yo tengo x cuadrado sobre 2, no es fraccionario. ¿Por qué? Porque esto es igual a un medio, y eso es un número real, por x cuadrado. La fracción es mirando la variable. ¿Está claro? Sí. Bien. Y después están las trascendentes. Las trascendentes son las que tienen logaritmos, exponenciales o trigonométricas. Estas son las tres categorías trascendentes. Si esto interviene en una ecuación, toda la ecuación se llama trascendente. Supónganse que usted tiene esta es una ecuación trascendente. Ahora, en la ecuación trascendente es muy difícil encontrar el valor. Generalmente se hace por aproximaciones sucesivas o por métodos computacionales. Por términos de despeje, no se puede. Generalmente no se puede. O sea que nosotros aprendemos a despejar, aprendemos a hacer cosas y no podemos aprender todo así. Hay un montón de problemas matemáticos que se solucionan una ecuación haciendo aproximaciones sucesivas o haciendo el cálculo punto por punto y se traza una curva. Y entonces se ve dónde la curva corta el eje de la X, ahí hay una raíz. Y la raíz siempre es aproximada. Todo lo que nosotros vemos en este curso son raíces que salen números enteros, bonitos, y la realidad no es así. En realidad nosotros estamos aprendiendo en modelos simplificados, pero la verdad es que las ecuaciones pueden llegar a ser muy complicadas
Y hay otros métodos también para resolver. Sí, bueno. Pero Blanco Alberto René. Mi cámara está muy arriba para que yo pueda ver bien mi pantalla. Estaba haciendo otros trabajos. Pero ahora no me ve a mí, además no es muy lindo verme a mí. Hay que ver lo que comparto. Si estás viendo lo que comparto, joya. Si estás viendo mi techo, avísame porque entonces ahí algo estoy haciendo mal y tengo que corregir. Bueno, ¿quedó claro esto de las trascendentes, las fraccionarias, las enteras? Sí, profe. Buenísimo. Cuando yo tengo fraccionarios o irracionales como coeficiente de las enteras, la ecuación sigue siendo entera, porque entero también se refiere a las variables. Si yo tengo logaritmo de 2, es una constante real. Y si eso está multiplicado por x, fuera del logaritmo, entonces no es una ecuación trascendente. La trascendencia está cuando el x está dentro del logaritmo, o dentro de la función trigonométrica, o dentro del exponencial. ¿Sí? Supóngase que si uno de los términos es, a ver, no me anda, ahí está, 2 a la x al cubo menos 5, y ese es el exponente, esto es una ecuación trascendental, igual a 1, por ejemplo. Eso es una ecuación trascendental. ¿Por qué? Porque la variable x está puesta dentro de una función exponencial. Ahora, si yo tengo 2 a la quinta por x al cubo, eso es una ecuación racional entera. No importa que el coeficiente esté elevado a una potencia porque sigue siendo un número real. Dice que en este curso solo aprenderemos a resolver las ecuaciones algebraicas. Bueno, ya nos han simplificado la vida, ¿sí? No vamos a ver las trascendentales, eso van a ver tanto en álgebra como en análisis 1 un poquito y van a ir creciendo a medida que crezca en la carrera. Bueno, acá tenemos ejemplos. Esta es una ecuación de primer grado, una ecuación de segundo grado. Estas son racionales enteras. Acá tenemos una racional fraccionaria. Cuando tiene un exponente negativo, quiere decir que es 1 sobre x. Ya tenemos una en el denominador, esto es fraccionaria. Y las irracionales tienen alguna raíz cuadrada y dentro del argumento de la raíz cuadrada hay variables. Esto es una raíz cúbica de x, también es una ecuación algebraica irracional. Los ejemplos son claros, pero ustedes, para que sirvan, lo tienen que hacer con un análisis crítico y lo tienen que desafiar al modelo para que lo entiendan en su verdadera magnitud. Resolución de una ecuación. Esto pone en palabras lo que nosotros ya venimos haciendo en la acción, ya lo sabemos hacer en varios casos, pero requiere una definición teórica que sea abarcativa y sirva para ecuaciones, para inecuaciones, para identidades. Resolver una ecuación es determinar si existe un conjunto de soluciones. Para ello debemos construir ecuaciones equivalentes. Cada vez más sencilla hasta que la solución sea evidente. Cuando nosotros factoriamos un polinomio de tercer grado y lo factoriamos en sus tres raíces, ahí es una ecuación equivalente, pero que es obvio cuáles son las raíces. Si nosotros una ecuación lineal la despejamos y encontramos que x toma un valor real, ahí es una ecuación equivalente donde la solución es evidente. Dos ecuaciones son equivalentes si se suma en ambos miembros de una ecuación, una expresión, se obtiene una ecuación equivalente a la del otro lado del signo igual. Si se multiplica o divide ambos miembros, o sea, si yo tengo una ecuación y le sumo a ambos miembros una expresión o un número igual en ambos miembros de la ecuación, la igualdad se sigue sosteniendo. Ese es el principio de despejar. Vamos a aclarar eso. Cuando yo tengo 2x menos 5 igual a 3x más 1,
Cuando yo quiero pasar este menos 5 al otro lado, lo que en realidad estoy haciendo es sumando su opuesto a ambos lados de la ecuación. Esto es lo que yo agrego igual a ambos miembros de la ecuación y entonces la igualdad sigue siendo verdadera. Cuando yo en el primer miembro de la ecuación ejecuto esta suma, se cancelan, no se simplifican cuando están dividiendo y cuando están sumando y restando se cancelan, entonces ahora me queda 2x igual a 3x, agrupo el 1 más el 5 y me queda más 6. Y entonces dice, ah, usted pasó el menos 5 que estaba restando, lo pasó sumando. Bueno, sí, hay una equivalencia entre las dos maneras de verlo. ¿Sí? Pero si ahora yo tengo, acá lo voy a hacer, 2x menos 5 igual a 3x más 1, y quiero pasar el 2 para el otro lado, lo que tengo que hacer es dividir los dos miembros por 2. Entonces acá se divide, el primer miembro se divide en dos fracciones. Y el otro también. Y ahí sí recién puedo simplificar el 2. Esta es la manera correcta de hacerlo. Si yo lo voy a poner acá con otro color que sea más chillón. ¿Se ve este? Sí. 2x menos 5 igual a 3x más 1. Si yo quiero simplificar ese 2 y divido este 2 y este 2 así y no miro el 5, estoy haciendo macana. Porque el 2 con que yo divido, divide a cada miembro en su totalidad. Si no, no es correcta hacer esa operación. En el caso de seguir con el despejando la x de acá, fíjense que el monomio acá, que es un miembro, es un solo monomio. No hay términos, hay un solo término. Entonces el 2 está multiplicando a todo el término. Si está multiplicando, divido toda la ecuación por el mismo número, por 2. Y entonces la igualdad se sigue sosteniendo, simplifico los dos y ahora sí me queda ese x solo y me queda 3x sobre 2 más 3. ¿Pero por qué? Porque este 2 estaba multiplicando a todo el miembro, este 2 estaba multiplicando a todo el primer miembro. Entonces yo si divido en 2 los dos miembros, ahí puedo simplificar. Entonces, la situación de decir, ah, el 2 está multiplicando a la x, entonces lo paso dividiendo. No. Eso solamente sucede si tenemos un solo término. Si no, no es verdad. Las expresiones ahí se confunden y el cantito que aprendemos en la secundaria, si está dividiendo pasa multiplicando, si está multiplicando pasa dividiendo, eso es verdad solamente si en el término tenemos un monomio. No es verdad en todos los casos. Espero que eso haya sido claro porque si no van a seguir errando hasta grande. Bueno, y el otro tema es, ya usamos los dos. Si se multiplica o divide ambos miembros de una ecuación por un mismo número distinto de 0, se obtiene otra ecuación equivalente. Si se multiplican ambos miembros de una ecuación por una expresión que contiene variables, es posible no obtener ecuaciones equivalentes. Ya sé que se pueden introducir raíces que verifican la ecuación transformada y no a la ecuación de partida. Eso tiene una connotación importantísima. Por ejemplo, yo tengo raíz cuadrada de 3x igual a 15. Si yo saco, elevo la potencia los dos miembros, o sea, hago la misma operación en los dos miembros, ahí no agrego ninguna raíz. Pero si yo tengo raíz cuadrada
de 3x igual a menos 15, esta ecuación no tiene solución. Pero si elevo al cuadrado, ahora agregué una solución, porque entonces ahora el menos se va y entonces me queda 3x igual al cuadrado de 15. Y aquí agregué una solución que no existía en la ecuación original. Entonces ahí hay que tener cuidado. ¿Cómo se tiene el cuidado? Bueno, hay que verificar la solución. Ese es el remedio mágico. Cuando una ecuación no tiene solución, decimos que el conjunto de soluciones es el conjunto vacío. Y se denota así. Bueno, ecuación lineal con una sola incógnita. Esta es la más pava, ya la hemos hecho 1000 veces. Se supone que la sabemos hacer. Tiene el formato ax más b igual a 0 o ax igual a menos b. El a que multiplica al término lineal x tiene que ser distinto de 0 y entonces esto se conoce como ecuación lineal con una incógnita. Ahí tenemos un ejemplo. 2x pasa al 9 restando, 2x igual a 2, entonces x igual a 1. Porque el 2 pasa dividiendo, entonces tenemos x igual a 2 sobre 2 igual a 1. Bueno, eso ya lo saben hacer. Ahí está la solución. Paso a paso. Y lo hace de la manera correcta. Le restamos 9 a cada miembro de la ecuación. Agrupamos este 9 con este 9 y se cancelan y solamente queda 2x. Y agrupamos el 11 y el menos 9 y queda 2. Después dividimos en 2 los dos miembros de la ecuación. Acá se simplifican el 2 con el 2, queda x solo. Y acá se simplifican el 2 con el 2, queda 1. Entonces el conjunto de solución es un solo número real y se pone llaves indicando que lo que va adentro es una colección de valores del conjunto que pertenecen al conjunto. En este caso el conjunto de un solo valor, el número real 1. Y ese es el conjunto de solución. Cuando la ecuación es de segundo grado, nosotros ya habíamos visto que tiene que tener dos soluciones. Es de este tipo. ¿Y qué usamos? Usamos Bhaskara. ¿Sí? Aquí está la ecuación de Bhaskara. Está escrito distinto a cómo lo escribo yo. Hay varias, con 3 o 4 formas de escribirlo, lo encontré en los libros. Entonces este es el término cuadrático porque está x al cuadrado, el término lineal porque está x a la 1 y el término independiente porque está x a la 0. ¿Y dónde está x a la 0? Bueno, x a la 0 está ahí, está implícito, porque esto bien podría estar multiplicado por 1, y 1 es igual, cualquier número puede ser x elevado a la 0. O sea que estamos ahí. Y siempre se trata de poner el segundo miembro como 0. El a tiene que ser 0 porque tiene que ser distinto de 0, porque si fuera 0, este término se anula y ya queda una ecuación lineal. Estamos tratando de trabajar con una ecuación cuadrática, así que el coeficiente del término cuadrático tiene que ser distinto de 0. Ahí está, para que aparezca el término cuadrático. Eso significa que siempre ponen aquí que el primer coeficiente tiene que ser distinto de 0. Bueno, para resolver en esta ecuación tenemos que ver que si está completa, que tiene los tres términos, en el miembro de la expresión algebraica y el miembro 0, entonces, para que sea completa, tanto B como C tienen que ser distintos de 0. Y acá tenemos un ejemplo a resolver. Tanto el 2, que es A, es distinto de 0, como el B, que es más 5, y el C, que es menos 3. Cuando resolvemos, usamos la fórmula de Bhaskara, que tiene esta forma. Menos b es menos el valor que está acá. Este valor es positivo, entonces queda menos 5. Si este valor fuera negativo, este signo menos de la fórmula
lo convierte en positivo el número este. Más menos raíz cuadrada de este mismo número al cuadrado. Si es menos 5, queda 25 positivo al cuadrado. Y menos 4AC. En el caso que el A o el C sean negativos, con este menos que es de la fórmula, si alguno del A o el C trae un signo negativo dentro, entonces se hace positiva la suma de estos dos términos. Y en este caso es 25 más 24, da 49. O casualidad, qué lindo, porque al dar 49 la raíz es exacta y es entera, y les queda más menos 7. Y ahora, con el signo menos, vemos una raíz, y con el signo más, la otra raíz. Yo soy un jodido, un profe jodido. Yo, para no confundirme, primero hago este le llamo x1 cuando uso el signo menos, y a este le llamo x2 cuando uso el signo más del más menos de la raíz, acá. Entonces hacemos dos cuentas distintas y nos da las dos raíces. Al dar las dos raíces, ¿no es cierto?, nosotros podemos hacer que este polinomio se pueda poner como 2 por x más 3 por x menos 1/2. Ahí está factoriado en sus raíces, pero fíjense que no me olvido del a que multiplica al x de mayor grado. En este caso, x al cuadrado. Ese coeficiente tiene que aparecer. Generalmente ese coeficiente se multiplica por este y nos queda factoriado como x más 3 por 2x menos 1. Lo cual no nos permite ver acá rápidamente la raíz. La raíz no es menos 1, es menos 1/2. Perdón, la raíz es 1/2, no es 1. Porque el menos de acá es de la estructura. Acuérdense que es x menos una de las raíces por x menos la otra raíz. Este menos es de la estructura matemática. Y si la raíz es negativa, acá se hace más, como en el caso del menos 3. Y acá va el coeficiente a n, que es el que multiplica a x a la n. Y eso es el polinomio en x factorial. ¿Está bien? Bueno, en el caso de que el polinomio no sea completo, o sea que b o c sean 0, entonces tenemos casos más simples en los cuales podemos emplear Bhaskara y nos va a salir el resultado. Bhaskara es el método general. O podemos resolverlo de una manera más sencilla. Por ejemplo, acá en este caso, en este ejemplo, b es igual a 0. O sea que el término lineal no aparece. Tenemos una ecuación de grado 2 que si aplicamos Bhaskara nos da el mismo valor. Entonces acá tenemos, sacamos el menos 12 para el otro miembro, queda más 12, sacamos raíz cuadrada, nos queda el valor absoluto. Entonces hay dos, esto se puede seguir así, x es igual a más menos 2. Y ahí tenemos una raíz x1 menos 2 y una raíz x2 igual a 2. Así quedaría completo. Lo voy a marcar acá para poder corregir y que quede más explícito la expresión. Si lo hacemos por Bhaskara, fíjense que nos quedaría a igual a 3, b igual a 0 y c igual a menos 12. Si nosotros hacemos Bhaskara, nos queda 0 más menos raíz de 0 menos 4 por 3 por 12. Y es menos 12. Entonces nos queda y sobre 2 por 3. Y esto nos queda más menos raíz de
más 3 por 4, 12 por 12, 144. Y abajo nos queda 6. Entonces x1, 2 es igual a más menos 12 sobre 6 igual a más menos 2. x1 es igual a menos 2 y x2 es igual a más 2. Y exactamente las mismas raíces que sacamos usando un método abreviado, sacando raíz cuadrada en ambos miembros. Un recordatorio con otro color, que lo dijimos y no sé si alguien se acuerda. Raíz cuadrada de x al cuadrado es igual a valor absoluto de x. Pero raíz de x elevado al cuadrado no es valor absoluto de x. Esto vale para los reales y esto vale solamente para los reales positivos y el cero. Para los x negativos no existe definición de la raíz cuadrada de los x negativos. Entonces, la primera operación raíz de x no la podemos resolver. Si no la pudimos resolver, no tenemos un valor para elevar al cuadrado. Entonces no es valor absoluto de x. ¿Está claro? Por eso aquí está claro de que al Sí, sacar profe. raíz cuadrada después, ahí sí es valor absoluto de x. Y cuando yo pongo valor absoluto de x, no tengo que poner el más menos, porque están dentro de del valor absoluto. Cuando saco las barras de valor absoluto, ahí aparecen el más menos, que es la equivalencia a valor absoluto de x igual a 2. Toda esta secuencia tiene que ser muy precisa y la tienen que saber hacer bien. Nada de hacer así al manchanchi. El otro caso que se da es cuando c es igual a 0 y nos queda una ecuación cuadrática que tiene el término lineal y el término independiente. El término lineal y el término cuadrático. Y el independiente no lo tiene. Ese es el caso 3, donde a y b son distintos de 0 y c es igual a 0. Entonces nos tenemos el término cuadrático y el término lineal. ¿Qué se hace? Se saca factor común. Y entonces ya ahí tenemos las dos raíces. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que x solo era equivalente a x menos 0? Ahí está evidenciada que la raíz es 0. Entonces acá, en esta expresión, está claro que la raíz es 6 y la raíz es 0. Entonces, ahí está, x1 y x2. ¿Lo podemos hacer por Bhaskara? Totalmente sí. Lo hagamos. Aquí tenemos que A es igual a 2, B es igual a menos 12 y C es igual a 0. Entonces nos queda x1, 2 igual a 12, porque es menos menos 12, más menos raíz de 144 menos 4 por A, que es 2, y por C, que es 0. Así que se elimina todo este término dentro de la raíz. Sobre 2A, 2 por 2. Y esto nos queda 12 más menos 0 sobre 4. No, más menos 0 no. ¿Por qué 0? No, estoy equivocado ahí. Ahí no es 0. Es más menos raíz de Acá la raíz de 144, 144. que es 12. Ahí está. Entonces, x1 es igual a 12 menos 12 sobre 4 igual a 0. x2 es igual a 12 más 12 sobre 4, que es igual a 6. Y ahí están las raíces, iguales a estas. O sea que Bhaskara es el método universal. Si están medio mareados en el parcial y quieren resolverlo bien, y bueno, métanle Bhaskara. Si no se animan a despejar, pero es muy fácil despejar, ¿no es cierto? Es más fácil, menos laburo que Bhaskara. Bueno, en la fórmula de Bhaskara, lo que está dentro de la raíz se llama discriminante. Y se lo nombra con la letra mayúscula griega delta, que es un triangulito. Eso pasa aquí al final de la hoja. Acá. El discriminante delta es b cuadrado menos 4ac. ¿Sí?
Ahora, ¿por qué es importante pegarle una miradita a esta? Es por el tema de la naturaleza de las raíces. Esto lo dijimos, pero como lo dijimos así descolgado, ahora lo vamos a decir en el contexto de Bhaskara. Si ese discriminante es positivo, entonces existe la raíz cuadrada de un número positivo, y entonces las dos raíces son reales y distintas. Una funciona con más y otra con menos, y produce dos raíces distintas. Si son igual a cero el discriminante, este término de la raíz es raíz de cero y desaparece, y ya no tiene importancia el más menos. Y las dos raíces tienen el mismo valor, que es menos b sobre 2a. Son raíces reales e iguales. Y si es negativo el argumento de la raíz, el discriminante, entonces x1 y x2 no pertenecen a los reales. Es un problema sin solución, es una ecuación que no tiene solución en el campo de los reales. Son dos raíces complejas conjugadas, pero no pertenecen a los reales. Como este curso no vemos números complejos, ni se hagan problema por esto. Directamente no tiene solución. Esa es la respuesta que esperamos de ustedes en este curso. Cuando el discriminante es negativo, no existe x1, x2, no se puede factorear en raíces reales. ¿Está claro? Profe, ¿puedo volver a explicar el segundo, por favor? El segundo, cuando el discriminante es cero, el discriminante se llama lo que está dentro de la raíz cuadrada de la fórmula de Bhaskara, entonces no tiene sentido el más menos, porque es más menos cero, no te aporta ni te quita. Entonces las dos raíces x1 y x2 son iguales, es menos b sobre 2a. Pero las dos son iguales. Entonces, en la tercera, profe, cuando el discriminante, o sea, lo Es que está dentro de negativo. la raíz negativo, La raíz cuadrada no se puede no, resolver. Entonces la no hay raíz cuadrada no solución. se puede resolver. Eso lo, digamos, la respuesta sería no hay solución. Exacto. En este curso tenemos que decir que no hay solución. Cuando estemos más avanzados en matemáticas, vamos a poder trabajar con números complejos y hay dos soluciones que son complejas conjugadas. Sigue teniendo solución el polinomio, pero ya no en el campo de los reales. Ahora, si ustedes creen que eso no tiene aplicación, están totalmente equivocados. Esto se resuelve en ingeniería electrónica para saber si el circuito va a oscilar o no va a oscilar. Y los datos son tan reales que uno modifica la resistencia según el resultado de esto y el equipo oscila a la frecuencia que uno ha previsto. Así que es importantísimo de que sepan que sí existe solución, pero en el campo de los complejos. Para este Profe, curso no hay solución. Sí, ¿eso lo complejo era la I, eso lo imaginario, eso? exacto. Ah. Bien, ya lo tenés ubicado mentalmente, me parece perfecto. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos. Miércoles, ahí está. El ejemplo es determinar la naturaleza de las raíces de la siguiente ecuación. Acá tenemos una ecuación. El discriminante, directamente no vamos a la fórmula de Bhaskara, vamos al discriminante y ahí vamos a ver si tiene qué tipo de raíces. ¿Sí? B cuadrado es menos 5 al cuadrado, da 25 positivo. Menos 4AC es 4 por 1, que es el A, y por 6, que da 24. 25 da 1 positivo. Entonces las raíces son reales y distintas. En esta otra ecuación tenemos 1 al cuadrado, que es el b, menos 4 por 1 por 9. Nos queda menos 36. 1 menos 36. Da menos 35. El discriminante es negativo. Entonces las raíces son complejas conjugadas. Cuando nosotros tenemos un trinomio cuadrado perfecto, por ejemplo, x menos 2 al cuadrado, igual a 0, es equivalente a poner x cuadrado
menos 4x más 4 igual a 0. Le metemos Bhaskara a esto y nos queda 4 más menos raíz de 4 por 4, 16, menos 4 por A y por C. Y abajo nos queda 2 por A. Y aquí nos queda 4 más menos raíz de 0 sobre 2. Entonces, x1, 2 es igual a 4 sobre 2, igual a 2. x1 igual a 2, x2 igual a 2. Ese es el resultado. Que es lo mismo que x menos 2 al cuadrado. Cuando yo factoreo este polinomio, es lo mismo que factoriar este polinomio. Y me da x menos 2 por x menos 2. Son las dos raíces. Y esto es lo mismo que x menos 2 al cuadrado. Aquí es el caso de cuando las dos raíces son iguales y el discriminante es 0. Que es el ejemplo que le falta acá. ¿Se entendió? Sí, profe. Está claro. Tengo uno solo que responde. Le agradezco infinitamente. Pero yo tengo ¿Profe una me está clase... escuchando? Yo sí te estoy escuchando. Ah, bien, es que el internet me anda mal. Bueno. Ecuación racional fraccionaria. Fíjense qué forma tiene. Hay cocientes donde en el denominador y en el numerador simultáneamente hay cosas con variables. Ahora, si el numerador fuera 7 nada más, también sería una ecuación racional fraccionaria. Racional porque no hay ninguna raíz que tenga variable. Pero sí hay fracciones que tienen en el denominador la variable. En estas ecuaciones están o elevados, el x más 5 está elevado a un exponente negativo, o directamente lo ponen en el denominador. Bueno, acá hay una cosa que hay que tener en cuenta. Ningún denominador puede ser 0. Tienen que ser siempre distintos de 0. Entonces, en los cálculos auxiliares, yo pongo x más 5 igual a 0 y saco que x es menos 5. La ecuación esta no está definida para x igual a menos 5. Lo mismo pasa con x más 2. Entonces, cualquier conjunto solución que yo saque, le tengo que restar los elementos menos 5 y menos 2. Porque en esto está prohibido. ¿Por qué tengo que hacer esa aclaración? Porque lo primero que yo hago es pasar este que x menos 2, x más 2, que está multiplicando, lo está dividiendo, lo paso multiplicando. Entonces la ecuación me queda 7 más x por x más 2. Y al otro lado me queda x más 3 por x más 5. Bueno, esto lo puedo hacer, pero solamente cuando x no pueda valer menos 5 y x no pueda valer menos 2. Si no, no estoy autorizado porque el cociente en 0 no existe. Entonces, cualquier conjunto de solución que ustedes saquen, tienen que asegurarse de sacarle estos dos valores. Porque para esos valores, la ecuación original no tiene solución. ¿Está bien? Supóngase que yo saque el conjunto solución menos 10 hasta 0. Pero ahí le tengo que restar los elementos menos 2 y menos 5. Si no, el conjunto de solución está mal. Porque yo agarro y digo, voy a probar con menos 5, pongo el menos 5 acá, me da un cociente en 0. No, no hay solución en los reales. ¿Se entiende? Profe, Sí. ¿y no pueden llegar a decir que grafiquemos el conjunto de soluciones C? Sí, pero eso va a ser una gráfica en una recta real, no es tan complicado. ¿Sí? Si fuera ese conjunto, haces la recta
x positivo, más infinito, menos infinito, pones 0, menos 10, menos 5, menos 2, y entonces tu conjunto solución lo vas a graficar de la siguiente manera. En menos 10 lo toma, en menos 5 no, en menos 2 no, y en 0 no. Ahí está el conjunto solución graficado. Tiene 3 huecos. No funciona para 0, no funciona para menos 2 y no funciona para menos 5. Para todos los otros números, incluido menos 10, funciona. Les aclaro, esto es, puse un resultado al azar para graficar la situación. No he sacado la solución. ¿Está? Hay que Siempre sacarla. puede- ¿Cómo se saca? Y bueno, se hace la multiplicación de los dos binomios. Se agrupa, al agrupar los x cuadrados se van, y acá nos queda 9x más 14, y acá nos queda 8x más 15. Entonces el 14 lo mandamos para allá, restando, el 8 lo mandamos para allá, restando, y nos queda 9 menos 8x igual a 15 menos 14. O sea, x igual a 1. X igual a 1 es la solución de esta ecuación. Pero tenemos que verificar que la solución es distinta de menos 2 y distinta de menos 5. Este en el caso de una ecuación. Si fuera una inecuación, daría un conjunto, y en ese conjunto tenemos que extraer los dos valores inválidos. Supóngase que yo despejo de acá y me da x igual a menos 5. Esa solución no existe. Tiene que ser distinta de menos 5 y distinta de menos 2. Esto lo tengo que verificar al final. ¿Sí? Sea ecuación o inecuación. Bueno, sigamos. Son las 11:15. Profe, Sí, o sea que tenemos que aclarar siempre que no puede ser igual al resultado que va a dar 0. exacto. Los números reales que hacen 0 el denominador los tenés que excluir. Siempre. Siempre tenés que aclarar eso de entrada. Antes de mover esa ecuación racional, racional fraccionaria, antes de mover los denominadores para poder trabajar algebraicamente, vos tenés que decir, bueno, yo voy a multiplicar x más 5 por x más 3. O sea, lo paso multiplicando al otro miembro miembro de la ecuación. Pero esto solamente lo puedo hacer si x es distinto de menos 5. Si no, no lo puedo hacer. O sea, tu operación para trabajar te va poniendo limitación. Y tenés que ser consciente de esas limitaciones. Bueno, acá hay otros ejercicios. Y aquí está, eran 3 ejemplos y acá la resolución del primero. ¿Ves que dice que es distinto de menos 5 y distinto de menos 2? Y entonces ahí recién empieza a operar. Esa conclusión la saca de la primera presentación de la expresión matemática. No puede ser menos 5 ni puede ser menos 2. Soluciona todo, o sea, multiplica y divide, simplifica, entonces es como si hubiera pasado el x más 5 multiplicando allá y el x más 2 para allá, y entonces ahora le da lo mismo que yo hice, da x igual a 1. Y dice, es muy importante realizar la verificación de este tipo de ecuaciones. Verificamos la ecuación de partida, la solución. Pero eso es porque x menos 1 es distinto, el conjunto de solución es distinto de menos 5 y el conjunto de solución distinto de menos 2. Si llegara a coincidir el conjunto de solución con alguno de estos dos, no es una solución válida. Eso es lo que significa. Esto es importante y una vez que uno lo ve es obvio, pero cuando uno no lo ve, es imposible de solucionarlo. Acá verifica con el valor 1 del conjunto de solución y entonces
verifica que 8/6 es lo mismo que 4/3. Está fantástico. Aquí verifica. O sea que el remedio de esta duda es verificar con el conjunto solución. Otra forma es pasar toda esta fracción restando al otro miembro e igualar a 0. Ahí hacer la suma de fracciones, como para que la fracción sea 0, basta con que el numerador sea 0 y no importa el denominador. Entonces ahí ya llegas a la misma situación que en la otra manera de trabajar, y ahí desarrollas los productos de los binomios y vas restando este x cuadrado con este otro x cuadrado. Y te queda una ecuación lineal y después ya despejas el 1. Y ya solucionás. Te queda conjunto de solución igual a 1. En el segundo, bueno, no lo vamos a analizar, pero el procedimiento es similar y el criterio es el mismo. Todo lo que hace 0 el denominador se lo excluye y a partir de ahí podés trabajar con el denominador libremente pasándolo como multiplicador al segundo miembro y ya trabajar algebraicamente y encontrar una solución. Después verificás que esa solución no coincida con la solución que habíamos eliminado de entrada por ser lo que hacía 0 el denominador. Ese es el criterio. Y después se verifica. Ahí está la solución de 3, el mismo criterio. Vamos a ver ecuación irracional. Acá tenemos en los ejemplos ecuaciones irracionales donde efectivamente hay operaciones de erradicación cuyo argumento tiene la variable. No es solamente x al cuadrado, puede ser x al cubo, puede ser x a la quinta, puede ser x a la 2/3, pero tiene que tener radicación. Y entonces ya se convierte en la clasificación en una ecuación irracional. ¿Cómo se resuelve esto? En este caso yo tengo que elevar ambos miembros al cuadrado. Se cancela la raíz cuadrada con el cuadrado y entonces ahora tengo una ecuación. Y obtengo dos valores. Pero, ojo al piojo, esos dos valores los tengo que verificar. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que yo al elevar al cuadrado haya generado una falsa raíz. Y entonces, ¿por qué? Porque yo no tengo ningún polinomio cuadrático originalmente. Entonces no tengo que tener dos raíces. Existe la posibilidad, pero no es cierta. Entonces, cuando yo lo trabajo algebraicamente, lo convierto en una expresión cuadrática y a esta expresión sí le corresponden dos raíces. Pero no estamos seguros que esta expresión sea equivalente a la primera. ¿Cómo lo verificamos? ¿Cómo lo sabemos y verificamos? Entonces, si tenemos una raíz es 0 y la otra es 5, entonces verificamos con 0. 0 y 0 sí da. Esta está verificada, esta solución, esa es una solución válida. Ahora con x igual a 5 nos da raíz de 25, 5 igual a 5. También está verificada. Ahora, una vez que está verificada, las dos soluciones son válidas. Pero no siempre pasa así. A veces pasa que yo encuentro dos o tres soluciones y cuando lo voy a verificar solamente sirve una o dos y la tercera no sirve. Entonces, lamentablemente, después de hacer un desarrollo de una ecuación irracional, lo que tenemos que hacer obligados es la verificación. Se entiende que es obligatorio hacer la verificación en estos casos, ¿no es cierto? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Buenísimo. Esto es importante que les quede. Bueno, vamos a ver otro ejercicio. Aquí empieza el segundo ejercicio.
Acá pone que el conjunto de solución son los dos números, el 0 y el 5. Cuando están las llaves, significa que lo de adentro son elementos del conjunto. ¿Sí? Tanto el 0 como el 5 fueron verificados y anduvieron bien. Vamos al segundo ejercicio. Tenemos esta ecuación. Despejamos la raíz cuadrada para poder elevar al cuadrado. Si elevamos al cuadrado aquí, fíjense, tenemos un problema. Ese problema se traduce en lo siguiente. Si yo elevo al cuadrado 4 más 2 la raíz de x menos 1, me da un trinomio cuadrado perfecto. Pero me sigue quedando una raíz. Para eliminar la raíz, yo necesito que el primer miembro de la ecuación, o sea, todo este lado, solamente haya un monomio que es el que contenga la raíz cuadrada. O sea, en el primer miembro así no me sirve. Tengo que pasar el 4 para allá para que en este miembro me quede la raíz cuadrada. Y al elevar al cuadrado no me genere otra raíz cuadrada. Por eso pasa el 4 restante. Ahí está el 4 restante. Entonces ahora sí elevo ambos miembros al cuadrado. Me queda esto, donde se simplifican. El cuadrado afecta el 2, afecta todos los factores que están dentro del paréntesis. Todos los factores del monomio. Se eleva al cuadrado el monomio. Y se eleva al cuadrado todo lo que queda el miembro en el otro lado. Entonces este cuadrado afecta a todos los factores del monomio. Afecta al 2, 2 al cuadrado es 4. Y raíz cuadrada de x menos 1 al cuadrado se simplifica el cuadrado con la raíz y me queda entre paréntesis. ¿Por qué entre paréntesis? Porque este 2 afecta todo lo que está dentro de la raíz. Si yo lo elevo al cuadrado, el 4 afecta todo lo que va dentro del cuadrado de la raíz. Por eso hay que poner los paréntesis. Si no lo pones al paréntesis y el 4 no afecta al menos 1, ya sale mal el ejercicio. Las reglas del álgebra dicen de que este producto elevado al cuadrado, el factor al cuadrado afecta el otro factor completo. Si este factor 4 afecta al x y afecta al menos 1. Y queda así. Este x cuadrado es producto de este binomio al cuadrado. X cuadrado menos 8x más 16. Y ahora agrupamos. Pasamos todo al primer miembro y tenemos un término cuadrático, un término lineal que resulta de asociar estos dos y un término independiente que resulta de asociar estos dos. Bueno, aquí podemos aplicar Bhaskara. Muy fácil. Tenemos 12 más menos 144, que es el cuadrado de 12, menos 4 por A, que es menos 1, y por C, que es menos 20. Entonces nos queda, y esto sobre 2A, que es 2 por menos 1. Entonces nos queda 12 más menos raíz de 144 menos 80. ¿Por qué menos? Porque tenemos tres signos menos. Menos de la estructura, menos del menos 1 y menos del menos 20. Entonces queda menos. 4 por 20, 80, menos 80. Y sobre menos 2. Esto es igual. Profe, Sí. ¿no sería menos 12? ¿A dónde? Ah, tenés Antes de razón. la raíz. Sí, tenés razón. Menos 12. Muy bien. Esto es menos 12 sobre menos 2 más menos lo que salga de la raíz sobre menos 2. Bueno, ¿cuánto es la raíz de 64? 144 menos 80 da 64. 8. 8. Entonces nos queda 6 más menos 8 sobre menos 2.
igual a 6 menos más 4. Entonces tenemos x1 es igual a 6 menos 4, 2, y x2 es igual a 6 más 4, 10. Que son las raíces que sacamos acá. ¿Sí? Si no quieren trabajar así con que el a de la ecuación, el coeficiente que multiplica x cuadrado, sea positivo, multiplican toda esta ecuación por menos 1 y 0 por menos 1. Y entonces 0 por menos 1 sigue siendo igual a 0. Y acá cambian todos los ceros. Queda x cuadrado menos 12x más 20. Y resolver esta por Bhaskara es similar a lo anterior, pero no nos hacemos lío con los signos. Esta es otra manera que la gente normalmente encara. ¿Sí? Bueno. Aquí tenemos dos soluciones. Hay ahora que verificar esas dos soluciones. Si no, nunca vamos a estar seguros si funciona o no. Verificamos con x igual a 2. Entonces reemplazamos la x igual a 2 en la ecuación original, en la del enunciado, que era 4 más 2 raíz de x menos 1 igual a x. Reemplazamos 2 y 2. Y ahora verificamos. Fíjense qué extraño. 2 menos 1, 1. Raíz de 1, 2 menos 1, 1. Raíz de 1, 1. 1 por 2, 2. 4 más 2, 6, y acá queda 2. Quiere decir que x igual a 2 no pertenece al conjunto solución. No es una solución. ¿Por qué? Porque esa solución fue ingresada de contrabando cuando elevamos al cuadrado ambas expresiones. Entonces, fue creada, no es una solución de la ecuación original, que es la que está acá, que es donde hay que reemplazar. Probemos con 10. 4 más 2 por raíz de 10 menos 1, 9. Raíz de 9, 3. 4 más 2 por 3, 6. 4 más 6, 10. Igual a 10. Ahí sí funciona. Eso está acá más abajo. Ahí está, ¿ves? 10 igual a 10. Ahora bien, nosotros hemos sacado entonces que el conjunto solución, la única solución válida es x igual a 10. ¿Está claro? Sí, profe. Buenísimo. Sí, Esto profe. solamente Sí, hay que tenemos que hacerlo verificar. en ecuaciones irracionales a las cuales llegamos multiplicando, haciendo la operación de potencia. Puede ser que elevemos al cuadrado, al cubo, a la quinta, y entonces ahí agregamos cosas que no estaban originalmente en la primera ecuación. Irracional. Entonces, todo lo que saquemos de solución tenemos que verificar para estar seguros. Tenemos un Profe, la tercer... asistencia. Ay, cierto. Bueno, son las 11:30. Hacemos un descanso de 10 minutos. Vamos a terminar a las 12:15. ¿Sí? Bueno, Y ya cuando entremos Bueno, les paso la asistencia. Y seguimos de acá con el ejemplo 3 de las irracionales. ujú. ¿Está grabado? Profe, disculpe. Sí. La asistencia del día 15, creo que fue martes, ¿no? Usted también la puso manualmente. Yo quiero hacer una consulta, digamos, digamos, el listado donde se pone la asistencia, yo tendría que ver reflejado en el lugar que estoy presente, o tendría que tener un signo de pregunta en donde tendría que figurar, digamos, o eso simplemente lo ve usted ahora por lo que puso manualmente. No sé cómo te aparece a vos. Yo lo chequeo y me da en este caso no sé, porque tendría que ponerme a chequear ahora y no quiero perder el tiempo en este detalle, pero
hagamos una cosa, la clase que viene el lunes, lo veamos, repasemos tus objeciones, ¿sí? Vos revisá y ahí lo vemos. Sí, sí, sí. O si no, cualquier cosa, le puedo mandar un mensaje por WhatsApp. Exacto. Sí, sí, Para mostrar también. mejor. Y ahí Dale. lo solucionamos. Muchas gracias. De nada. Bueno, sigamos entonces con el tercer ejemplo. ¿Quién está con el micrófono abierto y se escucha la conversación de la familia? ¿Puede hacer el favor de cortarlo? Cosa de que podamos dar la clase sin ese ruido de fondo. Gracias. Ya lo cortaron. Muy bien. Bueno, en el ejemplo 3 tenemos dos raíces cuadradas. Sigue siendo una algebraica irracional. Pero si nosotros la pasamos, dejamos una raíz en un miembro, esa la eliminamos al elevar al cuadrado. Pero al dejar la otra en el otro miembro y al no ser una raíz pura, es un binomio o un trinomio, lo elevamos al cuadrado, queda una raíz en el medio. Entonces nos obliga a volver a elevar al cuadrado para poder eliminar las dos raíces. En ese caso, ya estamos en condiciones de usar la tecnología que tenemos para resolver los otros tipos de ecuaciones o de ceros de un polinomio, y entonces tenemos varias soluciones. En este caso, como nos queda un polinomio cuadrático, nos permite tener dos soluciones. Uno da una raíz 1 y la otra raíz es 5. Pero al haber elevado dos veces cosas al cuadrado en la ecuación original, nosotros tenemos la seria duda o sospecha de que se han introducido raíces que no son. Pero una sospecha, hay cosas que hay que verificar. Entonces, la verificamos. Entonces, con x igual a 1, verificamos la ecuación original. Y nos da 1. Efectivamente, si vamos a la original, nos tiene que dar 1. El desarrollo del primer miembro nos tiene que dar 1, para que se verifique. Entonces, en esta posición, cuando verificamos con x igual a 1, nos da 1, está perfecto. Y con x igual a 5, también nos da 1. Quiere decir que las dos soluciones son válidas. Entonces, aquí ocurrió de que al elevar al cuadrado no hemos agregado ninguna raíz adicional. Esto uno nunca tiene en claro cuándo pasa. Así que cada vez que elevamos al cuadrado o multiplicamos, como dice al comienzo del capítulo, una ecuación por una expresión algebraica, nunca sabemos si estamos agregando o no raíces espurias. Entonces lo que tenemos que hacer es verificar todas las soluciones posibles. En este caso nos dio dos soluciones, las dos son válidas, entonces eso definitivamente queda como el conjunto solución. Los dos elementos, 1 y 5. Inecuaciones. Bueno, esto inecuaciones lo vamos a ver la clase que viene. Ahora vamos a ver el ejercicio del TP4. Ahora lo comparto para que ustedes lo puedan ver en la pantalla. Ahí está el enunciado del TP4. En ecuaciones tenemos algunas expresiones literales que nos ejemplifican o son equivalentes a una expresión algebraica. Por ejemplo, el cubo de la suma de dos números. ¿Cómo solucionamos eso? Una suma y elevado al cuadrado. A la 3, entre Ahí paréntesis, está. digamos. Ahí está. El producto de tres números pares consecutivos, x por x más 2 y por x más 4. Si este es par y este es par, porque le hemos sumado números pares, ¿sí? Ahora, ¿cómo me aseguro que este x sea par?
Multiplico por 2. Claro. Tendría que ser 2x. 2x. Y este sería 2x más 2. Y este sería 2x más 4. Entonces, si yo saco factor común 2 en el segundo miembro, en el tercer, en el segundo binomio, en el primer binomio, en el segundo binomio y en el primer monomio, me va a quedar 8x por x más 1 y por x más 2. Entonces tenemos un número, su consecutivo y su consecutivo multiplicado por 8, y ahí tenemos, esta expresión nos resume lo que dice el enunciado. Y cualquier valor que le demos a x, 2x va a ser par, y 2 por este paréntesis va a ser par, y 2 por este paréntesis va a ser par. Por eso está el 8 acá. ¿Está bien? Sí. Bueno, todos estos detalles de convertir una expresión coloquial en una ecuación o en una expresión algebraica primeramente, tenemos que hacerlo así bien perfecto. La suma de 3 números enteros consecutivos es lo mismo que 3 números pares consecutivos, ¿no es cierto? Sí. Bueno, entonces en vez de x tendríamos que poner n. Expresando así que es n pertenece al conjunto de los números naturales. Un quinto de un número más un medio. La quinta parte del número más un medio. La diferencia entre el cuadrado de un número y el cubo de otro. El triple del cuadrado de 15. El triple del cuadrado de 15 menos el doble del cubo de 5. Aquí es el cubo. Esta es una manera de interpretar. El triple del cuadrado de 15 menos el doble del cubo de 5. También, como está puesta la parte coloquial, podría ser el triple del cuadrado del 15 menos 2 del cubo de 5. Las dos expresiones son correctas según el enunciado literal. Hay una ambigüedad acá, porque las dos son correctas según lo que dice ahí. Por eso cuando uno describe literalmente la matemática, tiene que ser muy preciso. Si no, puede haber este tipo de ambigüedad. No es lo mismo lo que yo puse, matemáticamente no es lo mismo lo que yo puse primero que lo que yo puse segundo. ¿Está claro? Sí, profe. Pero son válidas los dos según lo literal. Por eso lo literal muchas veces es imperfecto y se usa poco. Y cuando se usa, se tiene que ser muy preciso en todo lo que se define. Vamos a ver. El 2. Despeja la variable que se indica en cada caso. Despeja h de esa expresión. Entonces, ¿cómo vamos a despejar h? Acá ya son estrategias de matemática. Yo primero tengo que multiplicar todos estos factores por el binomio. Entonces a me va a quedar 2pi por radio al cuadrado más 2pi por radio por h. Y aquí nomás tengo solamente una vez la variable h. Entonces, ¿cómo la despejo? A este término lo paso al otro miembro de la igualdad. Entonces me va a quedar a menos 2pi por radio al cuadrado igual a 2pi
por radio por h. Y ahora, esto que funciona como un coeficiente de h, está multiplicando, lo paso dividiendo. ¿Pero qué? A todo el miembro al otro miembro de la igualdad. Tiene que dividir a todo, no solamente a 2pi por radio. Entonces me queda, doy vuelta a la igualdad y me queda h igual a mayúscula, que sería el área, sobre 2pi radio al cuadrado, todo sobre 2pi por radio. No puedo simplificar parte del numerador con parte del denominador. No puedo hacer eso. Si quisiera simplificar algo, tendría que dividir la fracción con el común denominador. Y aquí puedo simplificar los 2, los pi y uno de los radios. Y me quedaría definitivamente... perdón, no va cuadrado en el denominador. Va radio nada más. Menos el radio. Así quedaría definitivamente. O puede quedar así. Como todos los valores, el área lo debo tener, el radio lo debo tener, puedo solucionar en cualquiera de esas dos partes, son equivalentes. Y así se despeja h. ¿Está bien? Veamos, Sí. la velocidad de una partícula está dada por velocidad inicial más aceleración por tiempo. Despeje la aceleración. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Aceleración por tiempo igual a velocidad menos velocidad inicial. Y paso tiempo dividiendo y me queda dividiendo todo. Y ahí he despejado la aceleración. En la expresión esta hay que despejar D. Bueno, D termina siendo AN menos A1 todo sobre N menos 1. La relación entre la temperatura en grados Fahrenheit y grados centígrados está dada por esta ecuación. La tienen que memorizar porque se usa bastante. Los dos son sistemas de medición en grados, nada más que el 0 grado de nuestra escala de grados centígrados coincide con el 741 grado de grados Fahrenheit. El 0 del grado Fahrenheit está en el 0 absoluto. Eso lo van a ver en física, cuando vean temperatura en física 1. Entonces, ¿cómo se despeja el C que indica los grados centígrados equivalentes a los grados Fahrenheit que ustedes van a poner? Bueno, es F menos 32 igual a 9/5 de C. Entonces ahora C es igual a 5/9 que multiplica a F menos 32. Entonces, 500 grados Fahrenheit me da, es el equivalente a 500 menos 32 por 5 sobre 9. Y esto da, calculadora en mano, da 260 grados centígrados. 500 grados Fahrenheit es equivalente a 260 grados centígrados. Para eso hemos despejado C, para saber cuál es la temperatura equivalente en grados centígrados cuando yo tengo la temperatura en grados Fahrenheit. Hay instrumentos que miden en la temperatura en grados Fahrenheit y hay otros instrumentos que miden la temperatura en grados centígrados. Si yo pongo los dos instrumentos en el mismo lugar, uno va a medir 500 grados Fahrenheit y el otro 260 grados centígrados. Y con esta fórmula hago la predicción de la medición. La expresión que, bueno, no lo vamos a hacer todos,
hagan ustedes el resto. El 3, esto es fácil, ustedes lo están haciendo. Aquí solamente tendríamos que resolver el E. Es un ejemplo de la racional, ¿sí? Fíjense que si yo sumo los dos primeros términos del miembro izquierdo, me va a quedar x más 1 por x más 1 al cuadrado, menos x por x menos 1, y abajo me va a quedar x más 1 por x menos 1. Y el otro miembro va a ser x más 5 sobre x cuadrado menos 1. El denominador del primer miembro de la ecuación es igual a x cuadrado menos 1. Y las dos raíces que no pueden ser es x1 distinto de menos 1 y x2 distinto de 1. Esos dos valores no pueden ser factibles porque hacen cero los denominadores de cualquiera de las tres fracciones. Entonces, resolvemos arriba. X cuadrado más 2x más 1 menos x cuadrado y más 1. Porque el signo menos afecta todo el binomio x menos 1. Y como denominador, x cuadrado menos 1, que es la diferencia del cuadrado equivalente a la suma y diferencia de dos términos. Y arriba x más 5 sobre x cuadrado menos 1. Los denominadores son iguales, los puedo simplificar, pero con la salvedad que se tiene que cumplir esto, para que sean distintos de 0, y entonces ahí sí los puedo simplificar. Los x cuadrados se cancelan acá, y me queda 2x más 2 igual a x más 5. Esta es una ecuación equivalente a la ecuación original donde tenemos tres fracciones en las cuales hay variable x en el numerador y en el denominador. Aquí llegué al punto que paso un x restando, me queda x igual a 3. Y ahí está el resultado. Ahora hay que verificar. Sabemos que x no es igual a menos 1 y no es igual a 1, vamos bien. Entonces verificamos. 3 sobre 2 menos, 4 sobre 2. 3 más 1 es 4. Y aquí es 3 sobre 4. Igual a 9, a 8. Y acá queda 9 menos 1, 8. Entonces, el primer término me tiene que dar igual a 1. Entonces tenemos 16 menos 3 sobre 4 igual a 1. Y acá me queda 13 sobre 4 igual a 1. Esto es falso. O cometí un error o al multiplicar por x cuadrado menos 1 ambos miembros de la ecuación, agregué la solución x igual a 3 y no es verdadera. ¿Ustedes le encuentran algún error? No, profe, yo estoy revisando y no. 2x más 2, x más 5, y da x más 3. Ahora voy a revisar la verificación. 3 más 1, 4, 3 menos 1, 2. 3 más 1, 4, 3. 3 más 5, 8, y abajo
3 al cuadrado 9 menos 1, 8. 8 sobre 8, 1. Y 2 menos 3 cuartos. Perdón, hay un error en mi verificación. Acá no es 16, sino que es 8 menos 3. Aún así no da. 8 menos 3 es 5 cuartos. Es distinto de 1. No verifica. Bueno, posiblemente no tengamos una solución. Para la semana que viene, yo voy a traer este ejercicio plasmado en GeoGebra y van a ver por qué no tiene solución. Por ahora, lo vamos a dejar así, pero ya está claro que no tiene solución, que la solución x igual a 3 no es válida. Pese a que no es ni menos 1 ni 1, que son las prohibidas por hacer 0 el denominador. Perfecto. Vamos entonces a terminar esta clase y la vamos a continuar el